La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Hoy no podía ser de otra cosa, es Matices Internacional. Don Alejandro Barahona, bienvenido nuevamente. Ya teníamos varios meses. Creo que la última vez que hablamos de Estados Unidos también. Muchas gracias, un placer estar nuevamente compartiendo aquí las gratas horas y además sobre un tema tan relevante para el país como la elección de su principal socio comercial, no solo a nivel presidencial, Senado, Cámara Baja y también creo que 12 o 14 gobernaciones también. Sí. Entonces, sin duda alguna, es un efecto importante digno de ser analizado. Y sí, habíamos estado analizando ese y anteriormente también temas del efecto de la migración en Europa, tema que también podemos abordar hoy a propósito de Estados Unidos y la elección norteamericana. Que será tema. A ver, la pregunta es súper amplia, pero es una pregunta ineludible. ¿Por qué ganó Trump? Bueno, a ver, sin duda alguna hay una suerte de sorpresa, no solo entre Estados Unidos, sino fuera de él, especialmente porque nos hemos ido acostumbrando a, cuando hacemos análisis, especialmente político, hacerlo desde la perspectiva más racional. Cuando digo la perspectiva más racional es amparado, por ejemplo, en encuestas, ¿verdad? O en otras técnicas que permiten de alguna manera dar una orientación en términos de esos resultados. La elección de ayer yo creo que podrá tener efectivamente elementos de racionalidad, pero también tenemos que agregarle dos componentes: la reacción que implicó también la elección de Trump, podemos profundizar más adelante, y por qué no también la emotividad, las emociones alrededor de una elección que la verdad tenemos que decir creo una campaña muy mala. Si algo hay que celebrar hoy es que haya terminado, porque realmente podríamos decir que fue una campaña tóxica, bajo nivel político. Realmente no se centró la discusión sobre los grandes temas que ni siquiera los norteamericanos en ese momento estaban preocupados e interesados de oír de los candidatos, y más de ataques de unos de un lado y del otro, especialmente republicanos y demócratas. Podríamos, digamos, ir aterrizando para responder también tu pregunta. Es que Estados Unidos tiene una tradición en la elección en términos de los norteamericanos con un perfil, digamos, más blanco, más trabajadores, más hombres, que son el grueso del elector norteamericano. Claro que eso ha ido cambiando, pero todavía no hemos llegado a un punto en donde eso se pueda dejar de lado. Y pareciera que en esta campaña Hillary Clinton se centró más en las... yo no me quiero referir a las mujeres como minoría, porque no lo son. En muchos países, inclusive el nuestro, son mayoría. Pero, digamos, para ciertos sectores de la población, mujeres, jóvenes, inmigrantes, digamos, afroamericanos, y no tanto a ese grupo primario, quizás porque desde el principio lo dio por perdido frente a un candidato Trump que cumple no solo con ese perfil, sino con dos elementos adicionales. Se percibe como un empresario, digamos, relativamente, entre comillas, subrayado y con interrogantes, exitoso. Y el otro componente es que logra, digamos, hacer clic un poco también con algunos otros elementos más subjetivos, como aficionado a los deportes. Recordemos, por ejemplo, Trump en sus años mozos fue capitán de equipos de fútbol americano, béisbol, estuvo en el ejército, evitó ir a la guerra de Vietnam, pero digamos cumple mucho con ese prototipo, ese perfil, digamos, patriota, de nuevo entre comillas, de los norteamericanos blancos y de cierta generación. Y creo que ese perfil, digamos, se expresó, yo no diría de una manera, digamos, discreta, pero fue y acudió, ¿verdad? Se dice un voto silencioso. No se hicieron sentir tanto en la campaña, pero al final fue a votar y digamos, unió filas alrededor de Donald Trump. Esto a la par de otro componente también, que es un tema más sociológico que político, es que hoy día a nivel mundial la política se percibe como aburrida. Es más, mucha gente
evita inclusive analizarlo, entenderlo, prestarle atención. Y Donald Trump volvió un poco para cierto perfil de la población norteamericana interesante nuevamente la campaña, aunque fuera para polemizar. Esto llamó la atención. Recuerden que de alguna manera Trump hizo una campaña basada en centrar la atención mediática en él. No importa si esa publicidad era mala, pero que se hablara de él, que estuviera él en el centro. Lo hizo en la precampaña y lo hizo en la campaña y le dio resultados. Y Trump quizás después o antes de saber hacer negocios, sabe de medios, sabe, digamos, qué útil y provecho le puede sacar a la polémica. Y esa fue, digamos, también una campaña muy centrada. Y por el otro lado también Hillary, digamos, no se presentó, digamos, para un poquito conectar con alguna afirmación de mi estimado colega Carlos Cascante, que los escuché hasta tempranas horas de la madrugada, ya hasta un punto donde uno francamente los admiraba por esa resistencia pero de estar analizando, pero por supuesto había que darle seguimiento al tema. Y decía Carlos que de alguna manera Hillary era una mala candidata. A ver, dependiendo para qué sectores, pero Hillary, digamos, heredó de su esposo, para bien y para mal, una seria imagen. O sea, ella no arrancaba en cero. Arrastró, y de eso los republicanos también le ayudaron, algunas polémicas que permanentemente los republicanos se encargaban de poner en la mesa, y sin duda alguna le hizo daño dos cosas, o tres cosas fundamentalmente. Una, que fue que las investigaciones de la CIA, las dos investigaciones de la CIA, cada vez que se abría el proceso de investigación, era cuando Hillary estaba casi a 8 puntos, 10 puntos de diferencia con Trump. Súper coincidente. Y coincide, usted lo ve en la estadística, con la investigación, perdón, el hecho de que se acortó la diferencia casi a cero. Y pareciera que ya la segunda vez, aunque el domingo se había anunciado que definitivamente el FBI no iba a continuar la investigación, que no habían en realidad correos nuevos, ya creo que el daño estaba hecho, no solo en la imagen, sino que ya no daba tiempo de reacción a la campaña demócrata. Ese es uno. Dos, el tema también del voto latino, que hay que también decirlo así, aunque tenía un Trump con un discurso totalmente antimigratorio, siendo hijo de un inmigrante y estando casado con un inmigrante, curiosamente ese es el presidente electo y con el discurso anti-inmigración, los demócratas se habían comprometido, Obama en el pasado proceso electoral, cuando digo pasado fue su primera elección, hacer una reforma migratoria. No lo hizo en el primer periodo donde tenía mayoría en el Senado. En el segundo perdió la mayoría en el Senado y los republicanos se opusieron. O sea, los demócratas en dos periodos no le cumplieron a los latinos. Entonces, digamos que aquí les ayudó la retórica de Trump, pero tampoco tenían mucho con qué salir al frente de los de la comunidad latina, que en realidad representa alrededor de un 12% de los votantes en Estados Unidos. Entonces, digamos, para que se le dio mucha atención al voto latino, pero en el fondo las diferencias entre el voto tradicional, que hablamos en la primera parte, y la segunda parte, es tremendamente amplio. Claro, pero vamos a ver, hay algunos puntos que me llaman la atención. Dijiste hace un rato que fue un voto más emocional. Bueno, es que yo creo, y lo podemos discutir, pero yo creo que las elecciones desde hace mucho tiempo en todos los países son emocionales. El Brexit fue emocional, en Colombia fue emocional las FARC, Luis Guillermo Solís fue emocional, pero no solo Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla fue emocional, Oscar Arias fue emocional. Todas las campañas, las decisiones de voto de la gente son emocionales, Alejandro. Pero aquí hay dos componentes que agrémosle, porque no se trata ahora de decir que toda la campaña se explica por una reacción emocional. Digamos, tendríamos que decir que el resultado siempre, marquémoslo un poco más grande, es una reacción que tiene componentes racionales y emocionales. Quizás en esta elección pesó más la parte emotiva frente a varios temas que hay que puntualizar.
En realidad, el elector que salió ayer es un elector que se siente perdedor frente al proceso de globalización. Entiéndase los tratados de libre comercio y cómo esto desplazó mucha de la producción que antes se hacía en Estados Unidos, lo desplazó a otros países. Es más, si nadie me lo ha preguntado, pero lo voy a sumar al programa. Yo ayer, cuando uno iba viendo los resultados preliminares, donde a mí se me encendió una, digamos, luz de alerta, no era Florida, no era tampoco Ohio, pero sí era ese sector, Wisconsin, Michigan, Illinois, Ohio. Esa es una zona que se caracteriza por dos perfiles: agricultores y, digamos, industria especialmente pesada, automóviles, maquinaria, etc. Y esta población, su preocupación en términos del desempleo fue solamente abordada en realidad por Donald Trump. Además, es una zona, digamos, muy norteña, y ahí hubo una gran diferencia. Inclusive los demócratas perdieron Pensilvania, Wisconsin, que son estados que históricamente no se pierden. Inclusive dentro un poquito también de esa lógica estaba Carolina del Norte, que también concentró mucha de la atención entre ambos candidatos. Ahí ya se encendió una alerta. Cierro, digamos, un poco ese paréntesis, porque normalmente, y abro otro, el comportamiento de las elecciones es que las dos costas por lo general son más demócratas, y todo el centro y el sur de Estados Unidos es más republicano. ¿Okay? Ese es el, digamos, el perfil regional histórico. Bueno, ese es el otro paréntesis. Pero entonces, regresando un poco a esto, yo creo, fíjese usted que digamos, interesante. Tenemos a un presidente electo que como empresario precisamente aprovechó los tratados de libre comercio para sacar mucha de su operación fuera de Estados Unidos, y que en esta campaña dijo: hay que repatriar inversión extranjera y muchas de las empresas que se han ido fuera de Estados Unidos. Suena poco creíble desde el punto de vista del doble discurso, pero caló. O sea, podríamos decir que esto fue una reacción no solamente al tema del empleo, y digo porque Estados Unidos está en una situación de pleno empleo, pero las condiciones de empleo en Estados Unidos han disminuido. O sea, ya aunque se tenga empleo, ya no se goza de la calidad de vida que se gozaba hace 15, 20 años, y eso lo resiente precisamente el trabajador norteamericano. Entonces, fíjese qué interesante. Donald Trump, que le sacó provecho al proceso de globalización, logra traducir la preocupación de los trabajadores y hacia ahí dirige su discurso. Y logra respaldo electoral alrededor precisamente de un tema al cual Costa Rica le tiene que prestar atención, porque el 80% de la inversión extranjera que recibe este país proviene de Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de 2.800 millones de dólares anuales, y el hecho de que Trump haya la semana pasada hablado de una disminución significativa en los tributos que él está dispuesto a bajarle a las empresas que repatrien sus inversiones a Estados Unidos, tiene que preocuparle un país como este, que en el pasado reciente, aquí cito un poco algunos datos del Estado de la Nación de ayer, señala dos cosas importantes. El empleo que se está generando en Costa Rica es gracias a la inversión extranjera directa, especialmente en zona franca, o sea, la economía más dinámica. Pero esta generación de empleo solo llega a un 20% de la población más educada, que maneja inglés, que maneja también herramientas informáticas, algunas capas técnicas, pero el 80% queda fuera del mercado laboral que representa esta inversión. Y esto es importante porque el país tiene un nivel de desempleo que solo es comparado a situaciones de crisis internacional, y no ha podido disminuirlo, pese a que la semana pasada se anunció una disminución en la tasa de pobreza. Entonces,
Pero esa tasa de pobreza no se explica a partir de un elemento tan vital como el tema del empleo, tema que ayer el Estado de la Nación estaba desarrollando, aunque la atención, por supuesto, de los medios estaba en la elección de Estados Unidos. Así que sí, yo les dije, pésima fecha escogieron. Pareciera que estaban viendo más el calendario de fútbol, pero no el tema de los asuntos internacionales, sí. Especialmente de hecho, mañana estarán aquí exponiendo, pero sí, el timing se les complicó mucho. Ahora bien, dice Edgar Mata en Twitter, me dice un amigo de Estados Unidos que es que ya muchos estadounidenses están cansados de tener que ser el asilo del mundo y darle ayuda social a todo el planeta. Bueno, mire, que por cierto está en su derecho a enojarse. A ver, toda la historia de Estados Unidos se explica a partir de la inmigración, no solo europea, asiática, latinoamericana. Es más, recordemos que México era la mitad o por lo menos una tercera parte de lo que es hoy Estados Unidos. Entonces, a ver, Estados Unidos es una de las sociedades que se explican, y su éxito como primera economía del mundo se explica precisamente a partir de la riqueza que le ha dado ser una sociedad abierta a la inmigración. La gran pregunta acá es si no se ha ido cerrando con el tiempo. Y este es un elemento además muy paradójico, porque las grandes economías del mundo tienen un comportamiento al cual Costa Rica se está pareciendo últimamente, y es que las tasas de natalidad ni siquiera logran mantener la población. Sí. Y entonces requiere de inmigración para mantener un crecimiento, digamos, sostenido de la población. Entonces, hoy día las economías, las principales economías del mundo requieren de la inmigración. Claro, aquí podríamos entrar en un debate cuál tipo de inmigración, pero la inmigración mayoritaria en el planeta en este momento, digamos, se concentran, y históricamente también ha sido así, en términos de dos sectores: por conflictos, y vea que los conflictos donde se está expulsando a población fuera de su país son conflictos donde Estados Unidos ha intervenido. O sea, tampoco Estados Unidos aquí no puede asumir su cuota de responsabilidad. Y la otra son inmigrantes, digamos, económicos, que andan buscando mejores oportunidades laborales. Y esto es absolutamente natural y normal. Recordemos que tenemos un 2% de la población costarricense, según datos del Estado de la Nación, viviendo fuera del país. De ese 2%, el 71% está en Estados Unidos. Entonces, digamos que no se compara con países como El Salvador, que tiene, se supone, hasta más salvadoreños viviendo en Estados Unidos que en su propio país, pero que hoy día no podemos simplemente reducir al tema migratorio como un obstáculo al desarrollo. No, todo lo contrario, hay que lograr encadenar esa inmigración a, digamos, esas corrientes de desarrollo. Tema, por ejemplo, en el que Costa Rica, hay que decirlo, se ha reconocido históricamente también. Hemos tenido inmigración no solamente europea o estadounidense, hemos tenido inmigración muy importante asiática. Hemos tenido también recientemente inmigración, dicen, extracontinental, en realidad del continente africano. Entonces, es un tema, digamos, que hoy día es de máxima preocupación. No por nada quedó como secretario general electo precisamente el director de la Agencia de Naciones Unidas encargado del tema de migraciones. Sí. Entonces, es un tema, el Papa también se ha referido constantemente a este tema, pero fíjese que el tema en Estados Unidos no era el tema migratorio. Donald Trump lo colocó para captar la atención y generar, digamos, empatía con un cierto público que identifica la migración como una amenaza. Pero hoy día nos podríamos imaginar Estados Unidos, inclusive sin los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados que tiene, difícilmente, ¿verdad? Entonces, digamos que más bien el tema principal que le preocupaba a mucha esta población que definió la elección era el tema del empleo. Y empleo cuando no está el desempleo en niveles altos. Más bien, Obama, hay que reconocerle dentro de su legado que recibió una economía en muy malas condiciones, la está entregando en muy buenas condiciones y con tasas de empleo muy altas. Que de hecho Trump logra, vamos a ver, ahora usted dijo que, entre comillas, subrayado, exitoso.
Donald Trump, pero lo cierto es que es un hombre exitoso. Si lo medimos por dinero, el éxito es un hombre exitoso. 4.500 millones de dólares. Sí, tiene casi el doble de lo que tengo. No, mentira. Tiene un montón de plata me más hubiera que dicho, cualquiera. me hubiera dicho, le hubiera pedido algo más que un cafecito. Y la otra es que si hablamos exitoso en términos de conquistas, digamos, políticas, bueno, por Dios, es el presidente de los Estados Unidos. Es completamente exitoso. Y luchó contra poderes fácticos, y poderes fácticos muy fuertes, contra la prensa, contra los bancos, contra los empresarios, contra los políticos de su partido, contra los políticos de la oposición. Yo hoy intenté hacer un recuento muy breve de un saludo, un saludo a un oyente que pasó aquí al frente de la cabina. Hoy hice un compendio de 3 editoriales de los medios para mí más leídos del mundo. El New York Times arranca su editorial de hoy diciendo: sabemos que el señor Trump es el presidente electo menos preparado en la historia moderna. Sabemos por sus palabras y sus acciones que se muestra como una persona temperamental para liderar a una nación diversa de 320 millones de personas. Sabemos que amenaza con perseguir y encarcelar a sus oponentes, y que ha dicho que podría afectar la libertad de prensa. También sabemos que miente sin compungirse. Ese es el New York Times. El Washington Post dice: Donald Trump fue electo como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Esas son las palabras que esperábamos nunca escribir. Esperamos que el señor Trump sea mejor presidente de lo que tememos, y lo apoyaremos cuando haga las cosas de manera correcta. Y El País, que es el diario más leído en español, dice: la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos representa una pésima noticia para todos los demócratas del mundo, y se convierte al mismo tiempo en una fuente de satisfacción y oportunidades para los enemigos de la democracia. No son enemigos de poca monta. O sea, ahí está El País, el New York Times, el Washington Post, tres cuartas partes de la prensa de este planeta, los bancos, los empresarios. ¿Cómo hizo Donald Trump para brincarse los poderes fácticos y llegar a donde llegó hoy? Bueno, lo primero es verse como víctima de precisamente de todo este enfrentamiento, digamos, al o a los sistemas. Y además verse, digamos, como víctima frente a un discurso absolutamente populista. Es más, yo tengo dudas de que en América Latina hayan populistas de ese calibre, y ojo que hemos tenido y tenemos algunos importantes en la historia latinoamericana. Efectivamente es el presidente menos preparado, porque además hay que decirlo, Donald Trump nunca ha ejercido ningún cargo público. No tienen la menor idea de lo que es la administración pública, y aunque pueda hacer negocios, si algo pudiera yo dar fe, es que aunque hay muchísimos principios de la administración privada que se pueden aplicar a la administración pública, no es lo mismo. Es más, vea usted que para esta administración en Costa Rica ha sido tremendamente difícil la administración, precisamente porque en muchas de las carteras no contaba con gente con alguna experiencia, y ahora que más o menos ya va aprendiendo cómo es la cosa, ya digamos hay que poner los cronómetros en cuenta regresiva. Entonces en el caso de Estados Unidos, que además es una economía con ecos políticos, económicos, sociales, de la envergadura que tienen a nivel planetario, por supuesto se explica que genere muchísima incertidumbre, porque también hay que decirlo, las pocas cosas que dijo Trump que va a hacer fueron las cosas polémicas que conocemos. Las bolsas están tan, digamos, erráticas en términos de su reacción, debido a que hay un alto nivel de incertidumbre, y lo que, digamos, más miedo provoca en términos del mundo empresarial es la incertidumbre. No es necesariamente la opción más de derecha o más de izquierda, es la incertidumbre, es no saber. Y eso es precisamente la interrogante, a tal punto
que el presidente Solís Rivera diga que él espera que no cumpla mucho de lo que dijo un político, digamos, hablando sobre estos temas a otro político. Entonces, sin duda alguna, es un tema que no solamente preocupa en los mercados, sino que debe preocupar en general. Ahora, aquí hay varios elementos importantes. Esos enfrentamientos, Randall, que apuntaba, son enfrentamientos no solamente de la pasada campaña, siguen siendo enfrentamientos que están vigentes. Por eso esos tres editoriales, digamos, comparten esa línea común. ¿Okay? Y habrá muchos más que por tiempo no nos da chance de referirnos. Pero aquí Donald Trump tiene dos disyuntivas. Una, sigue un poco en esa lógica, sintiéndose que no le debe nada a nadie y que entonces va a continuar, digamos, enfrentándose, lo cual va a implicar un desgaste muy alto y va a implicar también que los diferentes, digamos, poderes fácticos ya se planteen cómo enfrentar a Donald Trump, ya no como candidato, sino como presidente. O por el otro lado, empieza a entender que en la política se logra más cuando se logra negociar, coincidir y hacer cumplir esos acuerdos que cuando, digamos, entran impulsos políticos. O sea, no se trata de lo que usted, Randall, quiera o lo que yo quiera. Se trata de los puntos que podamos, esos equilibrios que podamos construir para que los dos estemos de acuerdo y ojalá los dos trabajemos en algo y no que los dos nos opongamos a algo. Y esto yo creo que está por verse, digamos, yo no diría que en los próximos días, yo creo que probablemente tendremos que analizarlo con calma a partir del 20 de enero en un año para darnos una idea de cuál va a ser la estrategia que pueda seguir Donald Trump, porque inclusive estoy hablando de estrategia, pero ni siquiera el ideario, el programa de gobierno está sobre la mesa. O sea, es una campaña en ese sentido que deja muy mal parada a la sociedad norteamericana, porque un resultado como este, en donde el Partido Republicano gana la presidencial, el Congreso y la Cámara Baja, debería ser propia cuando hay un excelente político al frente, ya no estoy hablando de comunicador, sino político, cuando efectivamente tiene un plan de gobierno clarísimo, atinente y acompañado de un equipo de gobierno. En este momento ni siquiera tiene la menor idea, más que el ex alcalde de Nueva York, Giuliani, quién más podría realmente estar acompañando a Donald Trump en la parte que viene, que es ejercer el poder. Ya no es competir por alcanzar o llegar, no, ya es lidiar, administrar ese poder que no es menor en el caso norteamericano. Sí, que ya no es verla venir. Ya no es verla venir con ella. Y no son pocos los presidentes que han dicho que no es lo mismo, incluyendo al actual en nuestro país. Sí, son las 2:58. Vamos a la pausa porque quiero que hablemos de escenarios ahora internacionales, porque hay muchos flancos abiertos: Corea del Norte, Siria, Putin, la OTAN, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Centroamérica. Estamos con Alejandro Barahona, analista internacional, hablando justamente sobre el triunfo de Donald Trump. Hablamos de las razones que llevaron a Trump a ganar, hablamos del escenario que se encuentra Donald Trump y ahora hablaremos de los escenarios internacionales que tiene Donald Trump. Es curioso porque Donald Trump ha sido muy fuerte con el Estado Islámico y también con la situación en Siria, pero Putin quería que ganara Trump y Bashar al-Assad es amigo de Putin. Y entonces, por definición lógica, Trump no se va a meter con Bashar al-Assad. A ver, es un tema complejo porque el mismo Trump no entiende mucho de temas internacionales, cuando especialmente se le saca el tema simplemente de negocios. Aquí una de las interrogantes que produce incertidumbre es efectivamente cuál va a ser la relación con Rusia, con Israel, inclusive. No por nada la bolsa rusa es una de las pocas que subió el día de hoy. Y Netanyahu estaba feliz, el primer ministro israelí. Mire, en realidad yo me puedo imaginar a Netanyahu, a Putin y a Assad más que eufóricos con este resultado. No solo que les da oxígeno, sino que en el caso, por ejemplo, de Putin, lo vuelve a poner en la agenda política internacional, que es lo que ha estado persiguiendo Rusia ya desde hace varios años.
Es más, podríamos decir que el lema de Putin logrado es el mismo que Trump se planteó, volver a ser Rusia grande, ¿verdad? Tropicalizado un poco en el caso ruso. Rusia hoy es un actor en donde los grandes problemas no se puede sacar de la ecuación cuál es la posición rusa. Y lo demostró efectivamente en el caso de Medio Oriente. La gran pregunta va a ser un poco si va a haber un viraje y cuál va a ser ese viraje, porque hacer un viraje, más que hacer un cambio en la política norteamericana, puede implicar, dependiendo de lo que suceda, una evidencia de debilidad en el dominio de temas internacionales que no sé si Trump esté dispuesto a jugarse al inicio de su mandato. Sí. Pero lo que sí, digamos, podría ser alguna aproximación es que en su momento, a ver, Trump a veces dice, digamos, temas contradictorios. Por eso uno de los editoriales decía que miente con descaro, porque por un lado dice una cosa y por el otro dice exactamente lo contrario. Entonces usted puede decir que dijo y que no dijo al mismo tiempo, dependiendo cuál discurso usted analice. Trump en su momento había dicho que era un error intervenir en Medio Oriente y que era un segundo error salirse de Medio Oriente sin tener la situación, digamos, estabilizada. Y sobre ese tema, digamos, tan simplista como lo estoy poniendo, podrían haber muchas personas que puedan estar de acuerdo con esa aproximación. Sí, que de hecho nada más voy a matizar un poco la pregunta porque Trumpanecio, que debe ser, no es familia de Donald Trump, dice, Putin y Bashar al-Assad luchan contra ISIS. Trump quiere luchar contra ISIS. Está claro desde el principio que lucharán contra ISIS. Sí, está claro que lucharán contra ISIS. Aquí el detalle es que el gobierno de Obama exigía la salida de Bashar al-Assad en medio de la lucha contra ISIS. Claro que ahora no lo va a exigir Trump. Bueno, esa es una de las interrogantes, porque en este momento está en un punto muerto la intervención tanto estadounidense y rusa que se centran en ese tema. Y Rusia, el tema que dice es que si sale Assad, probablemente podría pasar lo mismo que Irak y Afganistán. Se generaría una guerra civil. Bueno, ya hay una guerra civil, pero se podría profundizar esa guerra civil. Entonces, que hay que tener claro que aunque sea un dictador, es el dictador que puede mantener la cohesión interna, pese a los métodos que ha utilizado. Y digo métodos utilizando armas químicas también, ¿verdad? Entonces estamos hablando de escenarios muy negativos. Pero si fuera ese el escenario de Estados Unidos, tendría que también abordar dos realidades. Estados Unidos hasta ahora ha estado, digamos, también ayudando a la oposición siria y también a los kurdos. Este cambio podría generar un desbalance en la zona también, ¿verdad? Porque no es solamente ISIS, es Assad, es la oposición, son los kurdos, son los recursos energéticos que hay en la zona. Entonces el tema es la lucha también que reviste Irán y Arabia Saudita atrás. O sea, el tema es más complejo que simplemente decir, bueno, entonces ya los dos van a estar de acuerdo que sea el mismo dictador de toda la vida el que siga gobernando. Entonces yo diría que el tema es complejo y habría que analizar efectivamente inclusive hasta por quién se podría inclinar Trump para que lo acompañe como secretario o secretaria de Estado. Me imagino que va a ser un gabinete cargado de hombres. Me sorprendía que hubiera equilibrios, pero bueno, de nuevo el interrogante digamos, subyace a la realidad, como para un poquito ver por dónde se podía inclinar. Interesante el que pudiera haber un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos sobre ciertos temas. Con esto no quiero decir que se solucione todo, pero en lugar de estar opuestos podrían haber elementos comunes que podrían ser importantes en términos inclusive ya no solo de cooperación, sino inclusive también, ¿por qué no decirlo?, de competitividad. Entonces, bueno, digamos que ahí hay un interrogante que queda. Por supuesto, Putin sale muy fortalecido. Algunos hablan que al final tanto Putin como Netanyahu se alzan con la victoria, porque efectivamente con Obama no tenían ningún eco. Es más, eran evidentes las muestras de desprecio mutuo que había con Obama, y pasa a un escenario totalmente opuesto
curiosamente con un republicano, que siempre han sido los más duros con Rusia. Posiciones, digamos, más antagónicas con Rusia. Claro, y entonces si metemos en un cuarto a los presidentes del mundo y les contamos hoy, hey, Donald Trump ganó, entonces significa que Putin y Bashar al-Assad estarán celebrando y abriendo son los que están organizando la fiesta. Sí, y entonces encontraría, creo yo, vamos a ver, a Raúl Castro, a Nicolás Maduro y a Peña Nieto llorando en ese cuarto. Bueno, a ver. Entre ellos. Entre otros, pero para poderlo, digamos, caricaturizar, digamos, ese ejemplo que planteas. Pero inclusive, vamos, ya que lo estás planteando, aquí hay dos temas que podríamos también rescatar y sacar a la mesa, haciendo un poco una aproximación del rompecabezas, que no prometo que queden todas las piezas colocadas en el programa de hoy. A ver, la derecha, ya veníamos teniendo evidencia de que la derecha, no solamente en el subcontinente latinoamericano, sino inclusive en Europa, se estaba fortaleciendo. Creo que esta elección en Estados Unidos le da un enorme empuje, y yo no soy muy amigo de que la balanza vaya a un extremo al otro. Me gusta más cuando está en el medio, genera más certidumbre también, y logra encontrar más fácilmente acuerdos políticos. Pero sin duda alguna podríamos decir que esto también, ¿sabe quién podríamos meter también un poco en ese cuadro que usted planteaba? En el de los llorones, en los que están llorando. No, al contrario, los que están festejando, a Le Pen en Francia, por ejemplo. Claro, pero no es presidenta. No es presidenta, pero se frota las manos. Claro, la están invitando desde adentro. Claro. También podría estar ahí Berlusconi en Italia, también frotándose un poco las manos. O sea, tenemos ahí a una serie de personajes que, digamos, este resultado podría darles un aliciente, no solamente porque ya están en el poder, sino porque les podría dar un poco, digamos, algunos elementos positivos. Es más, le voy a decir una cosa: si ya el escenario político electoral en nuestro país está muy difuso, porque la mayoría de los costarricenses no está con ningún partido y cualquier cosa puede pasar, más de uno dice, bueno, si ganó Trump en Estados Unidos, tal vez yo tenga chance, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, no solamente los que están organizando la fiesta, sino los que se frotan las manos para entrar, digamos, en escena. ¿Quiénes podrían estar preocupados acá? Por ejemplo, además de los que usted planteaba, Canadá, vecino del norte, tampoco Trump ha tenido las mejores y más felices declaraciones. Inclusive Europa, ¿verdad? Donde venía, digamos, levantando el liderazgo a nivel hemisférico, ahora en una lógica entre, imagínese usted, Putin y Donald Trump, cómo queda ahí, por ejemplo, Europa, y fíjese usted que me puedo imaginar a Angela Merkel viéndose al espejo a ver cómo disimula su preocupación y el trabajo que le va a implicar estar como cucaracha en bisagra, ¿verdad? Un poco en esa realidad. François Hollande probablemente también debe estar preocupado, digamos, dentro de ese escenario. Algunos también que podrían estar contentos, precisamente Rajoy, podría servirle, digamos, estos resultados para algún acercamiento, ya que nada más como un elemento ahí, Obama fue uno de los presidentes que más atrasó durante los 2 mandatos la visita a España, cosa que normalmente se reserva siempre para el primer mandato de los presidentes norteamericanos, porque España no solamente es una puerta de entrada a Europa, también a Iberoamérica, entonces, inclusive tiene influencia también en Medio Oriente. Bueno, hay los chinos, aquí también hay que ver un poco los chinos, en la lógica no solamente de negocios que podrían verse afectados, sino cuidado, y más bien terminan profundizándose, porque fíjate qué interesante. China, un sistema muy particular, pero digamos, se suponía que comunista. Hoy digamos que ese eslogan no le cabe bien. Ha crecido precisamente por su apertura a la globalización, a la apertura, y le ha ido bien.
y Estados Unidos, que promovió ese modelo, no le ha ido tan bien, y más bien está hablando entonces de renunciar a los tratados de libre comercio, que también debe generar preocupación en Centroamérica, no solo en México y Canadá, sino inmediatamente después sigue Centroamérica, que aunque es una región pequeña, efectivamente conecta, ¿verdad? Al norte con el sur, y después en el sur, que sin duda alguna se está dando todo un reacomodo, no solo ideológico y político, sino, ¿por qué no lo ponemos económico? Con Brasil y Argentina en este momento, con presidentes más de derecha, empresarios. Hay clarísimamente en el continente un giro hacia la derecha. Hay un giro hacia la derecha que pareciera que en el corto plazo inclusive se podría profundizar aún más. Y entonces me preocupa que pasemos de un péndulo de izquierda a un péndulo de derecha. Por eso decía, yo soy más de equilibrios, más de centros, pero con declaraciones de Trump diciendo que se llevarán bien con todos los países que quieran llevarse bien con Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para llevarse bien con Estados Unidos? Exacto, es que ese es el detalle, porque el discurso ayer de Trump, o esta madrugada de Trump, parece otro Trump. Pero en realidad, cuando uno analiza las frases de Trump, no necesariamente es un Trump tan diferente, porque efectivamente dice, nos llevaremos bien con todos los países que quieran llevarse bien con nosotros. ¿Quién define qué llevarse bien con los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, Evo Morales saludó hace unas horas a Donald Trump en Twitter y le puso, saludos, saludar el triunfo de Donald Trump, esperamos trabajar, ojo, contra el racismo, el machismo, la antiinmigración y por la soberanía de nuestros pueblos. O sea, prácticamente lo está provocando Evo Morales, porque de todo lo que han acusado a Trump es de machista, antiinmigrante y racista, y es justamente lo que le dice Evo Morales. Pero perdón, ahí sí rescato algo. Claro. América Latina debería tener, no sé si una agenda, pero por lo menos 2 agendas, ¿verdad? Y esas 2 agendas debería definirlas en esa aproximación con Estados Unidos, que es la economía más importante del continente. Claro, pero es que tenemos una América Latina partida en 2, la de Peña Nieto, Macri, Temer, vamos a ver. Ya se habla de la Alianza del Pacífico más 2. ¿Y cuáles son los más 2? Brasil y Argentina. Ok. Bueno, sí, por supuesto. Y en el cual, digamos, sí, Costa Rica se cola. A veces. Quisiera. Bueno, quisiera, está haciendo fila. Sí, está haciendo fila. Lo que pasa es que algunos empresarios se quejan de, a veces falta impulso, y hay otros que se quejan de que por favor no impulsemos tanto. Pero bueno, entonces hay una América Latina de derecha y hay una América Latina de izquierda. La América Latina de izquierda, conformada por Raúl Castro, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, paradójicamente siempre me ha hecho gracia que su apellido sea Maduro, Evo Morales, Correa. Tal vez ahí en un segundo plano más atrás Bachelet. Sí, Bachelet un poquito pero más abajo. Bachelet es, digamos, yo diría que progresista, no necesariamente de izquierda. Pero bueno, la negociación con Cuba se acaba con Trump. Mire, inclusive ese tema yo no lo veo tan automático por las oportunidades de negocio que Cuba podría, digamos, generar. Y recordemos que Trump en su momento también estuvo interesado y estuvo haciendo algunos sondeos de hacer negocios en Cuba. Entonces tengo mi duda, inclusive en un tema como ese, que pudiera efectivamente concretar, digamos, un alejamiento nuevamente con respecto a Cuba. Yo creo que más bien de cara a una transición generacional, recordemos que a pesar de que alguna gente lo dude, los Castro son humanos y tienen fecha de expiración como cualquier otro en este planeta. Entonces la pregunta también es, bueno, ¿y qué pasa en ese escenario? Pero por ejemplo, el cierre de Guantánamo. No, probablemente Guantánamo no solo no se cierre, sino que probablemente hasta se podría ampliar instalaciones, dependiendo de qué pase en Medio Oriente. El embargo. El embargo es mi duda. Yo tengo un poco mi duda. Podría ser que en el embargo más bien lo que sí
que se concreta es una posición más republicana de negociar con acciones por parte, digamos, de Cuba, o sea, hacer una hoja de ruta conjunta, o sea, usted hace esto, yo hago aquello, ¿verdad? No dejarlo, digamos, tan abierto, tan la lógica de buenas intenciones como lo estaba llevando Obama, que le dio resultados, hay que decirlo. Sí. Pero también aquí hay que plantear un elemento, o sea, en este momento Cuba no es solo Cuba, Cuba en este momento es un centro de influencia con América Latina muy importante, lo digo no solo por Colombia, lo digo en su oportunidad también en términos de otros espacios de diálogo, de acercamiento que podría implicar Cuba con el resto de ese líder del CARICOM también. Entonces, sí. Ojo, depende efectivamente cuál es la estrategia, qué es lo que se quiere, cosa que no está definido por parte de Trump, y cuál es la estrategia que se define. Podría pasar que, digamos, en la retórica republicana se regrese un poco a esa posición original de, digamos, yo no sé si, digamos, seguir votando el embargo, pero, digamos, no continuar la profundización de la relación hasta no ver más resultados. O sea, valorar el avance de este acercamiento a partir del resultado, sí, dice no solo la agenda. Dice un oyente que es que nosotros manejamos los términos de derecha e izquierda con mucha liviandad. Bueno, podría manejarse desde el punto de vista económico como socialismo del siglo XXI, como ellos mismos se llaman, pero realmente el espectro político, cuando hablamos de derecha e izquierda, no estamos hablando, digamos, de formas de gobierno, sino de situación económica. La izquierda quiere un gobierno más grande que controle la economía del país y los bienes se distribuyan entre sus ciudadanos, y la derecha quiere un estado más chiquitico donde entre a trabajar solo cuando el mercado no se baste a sí mismo. Bueno, y con políticas sociales también, o sea, claro. Digamos una izquierda o podríamos, usted decía, socialismo del siglo XXI, sí, ellos llaman nuevos socialistas más progresista, orientado a la reducción de la pobreza, que en esto, por ejemplo, sí. Ecuador tiene mucho que decir, Brasil en su oportunidad con los gobiernos de Lula también, y de Rousseff en la primera administración, sí. El mismo Chile, es más, el primero que tuvo que haber señalado es Chile. Venezuela en tiempos de Chávez, claro, solo basado en subsidios y no necesariamente en generación de oportunidad económica. Entonces, a ver, entiendo la sana crítica que nos hace el oyente, pero también la idea es, digamos, facilitar el análisis a partir de algunos instrumentos, y lo que más importante es la fractura que hay entre sí. Esas dos visiones, llamémoslas así, tal vez sí. No ideologías, pero sí visiones que hay hoy día en el continente. Sí, que hay una fractura muy clara. Es una fractura muy clara. En América. Alejandro, muchas gracias por haber venido hoy con nosotros. Con mucho gusto, y estos son apenas unos primeros apuntes que se pueden poner en la mesa, porque en realidad hoy comienza todo un proceso de análisis de qué pasó y especialmente qué viene. No, y me faltaron varios escenarios. Corea del Norte es uno de esos, por ejemplo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Alejandro ha pedido una canción de John Lennon, Imagine. ¿Por qué Imagine, don Alejandro? Bueno, creo dos cosas importantes. Los Beatles en su momento tuvieron una gran influencia precisamente en la generación que está gobernando hoy, y porque más bien la tónica en la política debería ser imaginémonos si las cosas fueran mejor, y no tanto en la confrontación, sino en el acuerdo. Y creo que la canción tiene en su ADN precisamente ese imaginémonos si las cosas fueran mejor. Imagine de John Lennon. Feliz tarde, mañana a las 2, el Estado de la Nación con nosotros. Volvemos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego. Imagine there's